hemos desarrollado. Tenemos 3 pliegues base que son los que hemos ido desarrollando hasta el momento. Este es el primero, que corresponde a lo que fue después una capilla. Esto es un trabajo un poco teórico, y esta pequeña cartulina lo que quiere explicar es esto, que todo trabaja, digamos que todos los puntos se abaten, bajan, suben de una manera, digamos que es una transformación topológica. Digamos que frente a las transformaciones geométricas que trabajan en el plano, la transformación topológica, de una manera muy inicial, después todo esto se desarrolla muchísimo a nivel matemático, son las transformaciones en el espacio de un plano, en 3 dimensiones. Digamos que esto es geometría en 3 dimensiones y todos los puntos se mueven en el espacio de una manera unitaria. Esto lleva a que la forma es la estructura. Digamos que esto desarrollado, aunque esto es un ejemplo de lo que queremos explicar, esto es estructuralmente estable. Digamos que aquí, por ejemplo, este punto son 7 planos en empotramiento en un punto. Y realmente es un punto en equilibrio, de resultado cero. Hay planos que funcionan, trabajan como láminas, hay planos que trabajan a compresión, a tracción, etcétera, y se queda en movimiento. O sea, digamos que al principio el ingeniero, cuando le dimos esto, dijimos, bueno, aquí te va a salir mínimo, coge una calculadora que te va a salir un canto mínimo de 80 centímetros. O sea, olvídate, esto no se puede construir. Y al final, bueno, los nuevos programas, los nuevos modelos matemáticos de ordenador, nuevos programas, etcétera, permiten, como sabéis, trabajar en matrices de 3 dimensiones, y salía canto cero. Digamos que me llamó el ingeniero y dijo, oye, ¿y cómo lo has hecho que esto no necesita nada, se sujeta solo? Entonces, esto es una de las, un poco de las aspiraciones que queríamos. Queríamos que la forma fuera la expresión de la estructura, que no fuera una forma gratuita, como eso que hemos visto antes, que también se puede dar y puede quedar bien, y que necesita una estructura ortopédica, unas muletas más o menos bien puestas, o más o menos graciosas, y consigue sujetarse. Queríamos que el propio pliegue, este es nuestro entendimiento, lo que nos interesa del modelo topológico, de la topología como instrumento formal que ayude a que se construya. Evidentemente surge entonces el material del hormigón armado, que es el material que expresa de una manera clara estas intenciones. Digamos que también tuvimos nuestras tentaciones de hacerlo de acero inoxidable, de chapa, etc., pero el hormigón era el material que expresaba con naturalidad. Digamos que lo estoy contando muy rápido. Ya os digo que da para muchísimo tipo de explicaciones técnicas, etcétera, pero quedaros con que esta unidad, con que esta pieza es una estructura, es un sistema estructural en sí mismo unitario en el sentido de que está en equilibrio, y esto genera espacio. Creemos que cuando está en equilibrio es cuando esa tranquilidad, ese equilibrio formal que se intuye, es cuando el espacio empieza a surgir. Al principio trabajamos de muchas maneras, a nivel, digamos que esto es un resumen de trabajo casi de 4 años con ingenieros, con cálculos, con maquetas, dibujos, la luz, etc. También interesa yo comentar un poco finalmente de este. Imagínense que el material es el hormigón, es una pequeña capilla en mitad de un monte en una finca privada de 100 hectáreas, ahora 120 hectáreas. Estuvimos 2 días recorriéndolo, lo colocamos en una pequeña loma, luego ya lo veremos, pero lo que queremos explicar es que queríamos la contraposición entre esta expresión de esta estructura, pues esto es una estructura, es como un pórtico de hormigón, algo sólido, estable, muy claro, de un hormigón dorado, contra la contraposición de la luz como un plano más también inestable en movimiento dentro de la composición. Cuando digo composición no es tanto esa composición formal, geométrica, sino de la composición del espacio. Digamos que la contraposición entre algo estable y algo inestable, entre algo fijo, entre algo movimiento, que es clásico en la historia de la arquitectura, que lo toman todos los arquitectos y es algo absolutamente emocionante, como todos sabéis, realmente era la base muy simple, como veis, muy sencilla de este primer proyecto. Bien, aquí ya veis las 4 fachadas. Al final hay una serie de relaciones. Cuando el pliegue está
en equilibrio, pues aparecen secciones áureas, aparecen relaciones no buscadas, pero que están ahí, cuando llegas a encontrarlas, vuelven a aparecer. Son las 4 fachadas con 4 secciones consecutivas, pero bueno, se pueden hacer infinitas secciones, todas diferentes, y la planta y un plano del proyecto de ejecución que al final no sirvió para nada, puesto que el constructor le entregamos 20 y tantos planos estándar de planos. Esto sirve para explicar el proyecto, pero no sirve para construirlo. Fuimos tan inocentes de hacer plantas a 2 y secciones, dárselo al constructor, y me dijo al cabo de un mes: es que no puedo construirlo porque no sé esto que me habéis dado para qué sirve realmente. ¿Yo qué hago? ¿Este punto qué hago? ¿Dónde lo pillo? ¿No? Entonces, al final, tenía toda la razón. Tuvimos que dar una baqueta, enumerar los planos, independizar los planos, hallar el método dentro de nuestro... Hace pues como 10 años, independizar los planos, etcétera, dar otro sistema mucho más sencillo, por otra parte, mucho más lógico, para lograr construir el proyecto. No hemos tenido imágenes de la construcción, que es interesante, puesto que son proyectos que, al contrario de lo normal, de una edificación estándar, no normal, pasa muchas veces, pero vamos, esto pasa siempre, y es más impepinable, que todas las construcciones son estables, pues esto es inestable hasta que no construyes el último plano. Entonces tienes que hay una subestructura, que es lo más caro del proyecto. Lo más caro del proyecto es lo que quitas. Lo que se queda es lo más barato. Durante 6 meses que duraba la construcción, había que poner una estructura brutal que sujetaba un sistema absolutamente inestable, que había que empezar casi a calcularlo a viento, cuando está solo con una vela, por efecto vela, y cuando carga el último plano, que era este, es cuando, clac, quitas todo, entra en carga, y al entrar en carga se sujeta solo. En contra de lo que me sale el contratista, que me dijo: tienes que estar tú dentro cuando cargue. Era un contratista muy fuerte y tal, así como me triplicaba a mí, y digo: tú con ese esfuerzo, y al final me metí yo. Bien, ya digo que no hemos traído fotografías de la construcción, que nos resultó interesante. Ya descubrimos un sistema que después lo hemos ido aplicando. El sistema diatético, por otro lado, os digo que es muy sencillo, ¿no? Pero vamos a hacer un recorrido muy rápido donde podéis ver la situación, que es una situación magnífica, es una finca privada. El cliente también, tengo que hablar de él obligatoriamente, porque la confianza que nos dio, es un cliente muy especial, que hemos ido trabajando con él. Hoy vamos a ver 2 o 3 proyectos suyos, que es entonces un jugador de Real Madrid, el capitán Real Madrid, campeón de Europa, campeón de Intercontinental, en fin, un hombre muy, aparte de ser un exitoso a nivel deportivo, una persona muy inteligente, que aplica, yo creo que la mentalidad deportiva ganadora a todos los ámbitos de su vida. El recorrido es un recorrido envolvente, se va rodeando una colina, en fin, con referencias que todos tenemos de nuestros viajes, como comentaba Enrique antes, pues cuando vas a Ronchamp, cuando vas a la Tourette, esa especie de recorrido en espiral, circular, etcétera, son cosas que se quedan plasmadas y salen, pues porque, en fin, porque tienen que salir, ¿no? Le Corbusier, Mies van der Rohe, todos los grandes maestros que tanto nos han influido, cuando lo vas a ver te quedas asombrado, impresionado por la sencillez y la fuerza de todos sus planteamientos y la potencia de soluciones, que después lo ves en cualquier arquitectura histórica que vas a ver en cualquier parte del mundo, porque prácticamente los invariantes de la arquitectura prácticamente son universales, frente a temas luego mucho más locales que se superponen y da esa riqueza a lo largo del... Pero digamos que esos temas invariantes son los que realmente nos interesan, y bueno, podemos ver temas muy sencillos. Tampoco voy a hablar de cosas muy sofisticadas como se materializa la luz, como este hormigón dorado con un filler, con un polvo de mármol calíceo, para que tenga ese carácter, lo que llamamos hormigón dorado, vamos, realmente que es capaz de manifestarse, cómo el vidrio se materializa o se desmaterializa. Es una pieza muy pequeña, prácticamente tiene 8,20 por 6,40.